Hola, bienvenidos a esta asignatura que es Psicología y Género. Para entender esta asignatura tenemos forzosamente que primero hablar de la cuestión genérica, pero no entenderíamos la cuestión genérica si no nos metiéramos con el aspecto de la sexualidad, porque al final de cuentas la sexualidad va a marcar precisamente las cuestiones de género. Desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psicológico, la sexualidad es algo que envuelve al ser humano desde que nace hasta que muere. Por lo tanto, nosotros necesitamos, para hablar de género, hablar forzosamente de la sexualidad. Por lo tanto, será interesante ver precisamente los procesos que vamos viviendo en la parte de la cuestión sexual, desde que nacemos, porque nacemos obviamente asignados a un género, hombre o mujer, y este género nos va a delimitar o nos va a marcar actitudes, comportamientos, roles, la diversidad, inclusive podemos entender por qué se dan situaciones de violencia. Entender desde el punto de vista de la biología implica saber cuál es el proceso que llevamos desde que nacemos, la producción de ciertas hormonas que nos permiten tener esos cambios que nos van a transformar desde la niñez hasta la adultez, en cuestión precisamente de los caracteres sexuales que nos van a definir a hombres y mujeres, pero también esta parte de la funcionalidad de la parte genital y también de la relación que tiene precisamente la parte de la interacción de dos personas que van a dar, por lo tanto, la creación de un nuevo ser, pero no va a ser la única forma que vamos a encontrar de la sexualidad humana. Por lo tanto, también hablaremos de este punto de vista de la diversidad. Pero al final de cuentas, esta parte de la sexualidad tiene que ver con la cuestión psicológica, es decir, tiene una relación bastante estrecha con la psique. ¿Por qué va a tener una relación estrecha con la psique? Porque también va a determinar ciertos comportamientos que vamos a desarrollar a lo largo del tiempo en nuestra vida y que van a estar marcados precisamente en la función que nosotros vamos a desempeñar en la sociedad, pero también de manera personal, y que se hará en la parte de la vida adulta cuando haremos esa pequeña transformación de decidir precisamente nuestra sexualidad, qué es lo que vamos a hacer, entendiendo obviamente una gran gama de situaciones que se viven en el ser humano. Por lo tanto hablaremos o esta parte incluye la de la diversidad, y nos vamos a dar cuenta que los seres humanos somos diversos, y en esa parte de la diversidad vamos a entender precisamente el por qué hay tantas personas que manifiestan diferentes estilos, diferentes preferencias o diferentes orientaciones, y que eso va a determinar ciertos comportamientos en ellos. Sabemos, o de alguna manera está determinado por la Organización Mundial de la Salud, que ninguna de las preferencias o orientaciones sexuales se consideran ya una enfermedad o un trastorno mental. Por lo tanto, tenemos que entender esa parte de la diversidad del ser humano para poder comprender que vamos a encontrar esto en la sociedad, en la parte global, en todo el mundo se da, también en otras especies, y por lo tanto será para nosotros importante analizar todos estos aspectos. Y finalmente veremos esta parte de la cuestión de la violencia, cómo se ejerce a partir de ese rol asignado de la sociedad o de la misma parte de la biología, cómo a veces unos se sobreponen de otros, y va a ser marcado también dependiendo de la cultura. Por lo tanto, también la cultura tendrá un factor importante que tendremos que analizar. Para esta asignatura en particular, a mí me gusta trabajar con diferentes videos o películas de apoyo. Me gusta esta parte más de la reflexión, más que la cuestión teórica, porque de alguna forma necesitamos analizar a profundidad las relaciones humanas y las vamos a ver plasmadas en esos videos. Por lo tanto, será importante que ustedes puedan participar de manera reflexiva, de la manera analítica, y no tanto como una repetición de la información o el manejo de teorías de manera puntual. Para mí no resulta tan interesante manejarlo así, puesto que la teoría está en los libros y podemos regresar siempre a ella. Lo que me interesa es la parte reflexiva, que es una habilidad que ustedes tienen que empezar a desarrollar por el cuatrimestre donde están. Bueno, pues bienvenidos, no me queda más que seguir trabajando, y vamos a iniciar trabajando desde el punto de vista primero de la sexualidad, entendiendo esta, cómo se va a dar y las características que va a tener a lo largo de la vida.